Existe una historia en el Antiguo Testamento que, para ser honesto, encuentro la más perturbadora en toda la Biblia y que bien podría considerarse inapropiada para menores. La historia de la que hablo se encuentra en los capítulos 19-21 de Jueces. Muchas personas conocen el capítulo 19, pero no leen el resto de la historia. Creo que hay algunas lecciones importantes que tú y yo necesitamos aprender de una historia tan perturbadora. En el capítulo 19 del libro de Jueces, se presenta un relato que transcurre en un tiempo en el que Israel carecía de una figura real de liderazgo. En este contexto, se introduce a un levita que residía como forastero en la región montañosa de Efraín. Este hombre había establecido una relación con una mujer de Belén de Judá, ya sea como su concubina o esposa, y la situación geográfica refleja una separación entre ambos, con él viviendo al norte en Efraín y ella al sur en Belén. La historia toma un giro cuando la mujer es infiel y decide abandonar al levita, regresando a la seguridad y comodidad de la casa de su padre, en Belén de Judá, donde permanece durante un prolongado periodo de tiempo. El levita, deseoso de reconciliarse con su esposa, toma la decisión de emprender un viaje desde el norte, desde la montañosa región de Efraín, hacia el sur, hacia Belén, con la intención de reunirse con ella y establecer su relación. Al llegar a Belén, el padre de la mujer le brinda una hospitalidad excepcional. Sin embargo, a pesar de los ruegos del levita para llevarse a su esposa y volver a su hogar, el padre aplaza su partida, ofreciéndose a quedarse una noche más en cada ocasión que se le pide partir. Este patrón se repite durante varios días, prolongando la estadía del levita en casa del padre de su esposa. Finalmente, llega un momento en el que el levita, con su deferencia y agradecimiento por la hospitalidad recibida, reconoce la necesidad imperiosa de regresar a su hogar, expresa su deseo de retomar su camino y, con respeto hacia su anfitrión, declara que debe partir y regresar a su lugar de origen, después de la negativa a quedarse en Jebús, por ser una ciudad no habitada por israelitas. El levita y su sirviente continúan su viaje hacia Jabá. A medida que avanzan, el sol comienza a ponerse, acercándose a las ciudades de Gibea y Benjamín, en su ruta hacia el norte. Sin embargo, al llegar a estas ciudades en busca de hospitalidad para pasar la noche, se enfrentan a un rechazo. La tradición de la hospitalidad, tan arraigada en la cultura israelita, parece haber sido olvidada por los habitantes locales. Ninguno está dispuesto a recibirlos en sus hogares, lo cual resulta sorprendente y desalentador para el levita y su compañía. Finalmente, cuando la noche está avanzada, aparece un anciano en la plaza y, al enterarse de la situación de levita y su grupo, ofrece su propia casa como refugio para la noche. A pesar de las reticencias del levita, el anciano insiste en su hospitalidad, indicando que no necesita más que un lugar para descansar, incluso ofreciendo una almohada como único requerimiento. Así, el levita, su sirviente y su concubina pasan la noche en la casa de este anciano en Gibea. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando, durante la noche, la casa es rodeada por hombres malvados de la ciudad, quienes exigen que les entreguen al extranjero, el levita, para tener relaciones sexuales con él. Este giro impactante en la historia muestra un cambio drástico en el tono y la dirección del relato. La violencia y la maldad de estos hombres que rodean la casa del anciano dan un giro siniestro y perturbador a la historia del levita y su grupo, generando una situación de peligro inminente y dejando al lector o lectora en suspenso sobre cómo se desarrollará esta situación crítica. Hay hombres pervertidos de Benjamín viviendo en Gibea que van a la casa de este anciano y dicen: «Oye, sabemos que tienes un invitado. Tráelo afuera para que todos tengamos relaciones sexuales con él». Ahora, veamos qué sucede a continuación. El dueño de la casa sale y dice: «Por favor, no hagan esta maldad. Hermanos míos, después de todo lo que ha pasado, no hagan esta horrible atrocidad aquí. Les puedo dar a mi hija virgen y a la concubina del hombre.
Abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no hagan esta cosa escandalosa con este hombre. Llegaremos a eso un poco más adelante en este video, pero lo que sucede después es impensable. En el versículo 25, pero el hombre no escuchó, así que tomó a su concubina y la sacó afuera con ellos. La violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Es por eso que dije que este video podría considerarse inapropiado para menores y podría traer a colación algunas cosas de tu pasado, porque quiero que imagines que aquí hay un grupo de hombres pervertidos y se turnan para tener relaciones sexuales con esta mujer, abusando de ella toda la noche hasta que finalmente la dejan ir por la mañana. Y es así como se desarrolla la trágica historia de esta joven desafortunada. Por la mañana, la mujer regresa y al amanecer siguiente cae agotada en el umbral de la casa, donde se encontraba su amo. Es difícil imaginar lo exhausta, golpeada y abusada que estaba, después de pasar toda la noche en manos de esos hombres. Apenas tenía fuerzas para regresar a la casa de este hombre, y simplemente se derrumba en el porche, sintiendo que su mundo se desmorona a su alrededor. Pero lo que sucede a continuación es aún más desgarrador. El relato describe una escena perturbadora, donde un hombre, dueño de la concubina, parece despojado de empatía y compasión hacia ella. En la narrativa, el hombre se levanta por la mañana y, al abrir la puerta de su casa, se encuentra con la impactante imagen de su concubina, quien yace desplomada en el umbral, con sus manos aferradas a él. A pesar de su llamado para que se levante y se vayan, la mujer no responde. Su cuerpo, sometido a un brutal abuso, ha llegado a un punto de no retorno y ha fallecido. Es en este punto del relato donde se vislumbra el horror real de la historia. En un acto de insensibilidad y crueldad extrema, el hombre, sin mostrar rastro alguno de remordimiento o piedad, decide llevar el cuerpo de la mujer sobre un burro de regreso a su hogar. Sin embargo, lo que hace a continuación solo agrava la atrocidad de la situación. Una vez en casa, toma un cuchillo y procede a desmembrar el cuerpo de la concubina en 12 partes, una por cada tribu de Israel. Esta acción grotesca y despiadada es seguida por el envío de los pedazos del cuerpo a diferentes áreas del territorio de Israel. Lo que resulta aún más perturbador es el silencio total y la falta de acción por parte de aquellos que son testigos de esta atrocidad. Nadie reacciona ni toma medidas frente a este acto inhumano. La historia, aunque triste y aterradora, nos insta a reflexionar sobre la crueldad y la indiferencia que pueden arraigarse en el corazón humano. Este relato brutal y desgarrador ilustra la profundidad de la depravación humana, mostrando hasta qué punto la crueldad puede arraigarse en la conducta de las personas. Además, pone de relieve la necesidad de cultivar empatía y compasión en la sociedad, así como la importancia de actuar en contra de la injusticia y el mal, incluso cuando se enfrenta a la apatía generalizada o al miedo a intervenir. Cuando las otras tribus de Israel recibieron las partes del cuerpo y leyeron la carta, quedaron horrorizadas por la atrocidad que había ocurrido. Se dieron cuenta de que nunca antes habían presenciado algo tan terrible en toda su historia. La interconexión entre la responsabilidad personal y la rendición de cuentas constituye un pilar fundamental en la toma de decisiones y las acciones que emprendemos a lo largo de nuestra vida. Estos conceptos se entrelazan de manera intrínseca, influyendo en la manera en que justificamos nuestras elecciones y nos enfrentamos a las consecuencias derivadas de estas decisiones. Cuando nos encontramos en un contexto en el que nos sentimos exentos de la obligación de explicar o defender nuestras acciones ante otros, se abre la puerta a la posibilidad de tomar decisiones erróneas. Este sentimiento de libertad puede conducir a una percepción equivocada de nuestra capacidad para actuar de manera aislada, desvinculada de las implicaciones y responsabilidades que nuestras acciones puedan acarrear hacia los demás. Un ejemplo histórico apasionante que ejemplifica esta dinámica puede ser observado en el contexto de Israel, donde la carencia de un líder monárquico con autoridad consolidada coexistía con la presencia de una ley establecida.
A pesar de esta estructura legal, la falta de respeto y acatamiento a dicha ley llevó a la comunidad a involucrarse en actos que, bajo circunstancias distintas, probablemente nunca habrían considerado. Esta ausencia de rendición de cuentas y el desdén hacia las normas establecidas allanaron el camino para la emergencia de comportamientos inesperados y perjudiciales. Esta falta de rendición de cuentas socavó la integridad de las interacciones humanas, dando lugar a un escenario donde las decisiones individuales se tomaron sin considerar plenamente las consecuencias o el impacto en la comunidad en su conjunto. Además, este relato nos insta a reflexionar sobre el valor intrínseco de cada individuo, reconociendo la presencia de la divinidad en todos los seres humanos. En el ejemplo visto anteriormente, se destaca cómo un hombre estuvo dispuesto a sacrificar la integridad y dignidad de su propia hija y concubina, priorizando la vida y virtud de otro hombre. No obstante, es crucial entender que todas las vidas poseen igual valor y merecen respeto, independientemente de su género, estatus o cualquier otra condición. Por ende, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, como el acceso a sitios web con contenido inapropiado, es esencial resistir la tentación. Recordemos que cada individuo, especialmente las mujeres, lleva consigo la chispa divina y, por lo tanto, merece ser tratado con respeto y dignidad. Es valioso reflexionar sobre cómo nos sentiríamos si alguien que cuide a tu hija, haciendo las cosas que ves en la pantalla. Pero aquí está la tercera cosa que quiero resaltar de este video. Cuando más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a hacer cosas que nunca imaginamos que haríamos. Al adentrarnos en el libro de los jueces en su totalidad, nos sumergimos en un relato que describe la evolución de una nación que gradualmente se aparta de su conexión con Dios. Este distanciamiento progresivo que se evidencia de manera contundente en los capítulos 19 al 21, que marcan la culminación de esta separación y subrayan cuánto la nación en su conjunto se ha alejado de la presencia divina. Es esencial comprender que este distanciamiento no es un fenómeno exclusivo de tiempos antiguos. Sigue siendo una realidad relevante en la vida contemporánea. Tú y yo, al igual que los israelitas de aquel entonces, experimentamos este proceso cuando nuestra relación con lo divino se debilita. Cuando nos alejamos de Dios, nos encontramos desviándonos de su camino y apartándonos de los principios y valores que nos guían hacia una vida ética y espiritualmente enriquecedora. El distanciamiento de Dios puede manifestarse en diversos aspectos de nuestras vidas. Puede reflejarse en acciones que antes considerábamos impensables. Nos encontramos en situaciones que, en el pasado, hubiéramos rechazado rotundamente. Aventuras que desafían nuestros compromisos. La experiencia del divorcio, que contradice nuestras promesas matrimoniales. Enfrentar consecuencias laborales por nuestras acciones en línea, o participar en comportamientos que contradicen nuestros valores fundamentales. Sin embargo, este alejamiento no se limita solo a acciones manifiestas. También implica la pérdida gradual de valores y principios fundamentales, que nos mantienen alineados con un camino ético y espiritual. Este desapego de lo divino puede ser sutil y progresivo, llevándonos a cuestionar o a abandonar lo que antes considerábamos inquebrantable, en términos de moralidad y rectitud. Es crucial reconocer que el distanciamiento de Dios no solo afecta nuestras acciones individuales, sino que también erosiona los cimientos mismos de nuestra ética y espiritualidad. Nos aleja de la fuente de sabiduría y comprensión que nos guía hacia una vida de propósito y significado. Mantener una conexión estrecha con lo divino no se limita simplemente al seguimiento de normas religiosas. Implica vivir según los principios éticos y morales, arraigados en el amor, la compasión, la honestidad y la integridad en nuestras vidas cotidianas. Este estado de conexión íntima con lo divino no solo nos ofrece orientación, sino que también nos brinda la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones y mantenernos fieles a lo que consideramos valioso y correcto. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. Cuando nos alejamos de Dios,
nos volvemos más vulnerables a las tentaciones del pecado. La historia narrada en el libro de los jueces no termina en el capítulo 19. Lamentablemente, se torna aún más compleja. En el capítulo 20, se desencadena una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín, como consecuencia grave del pecado cometido por esta tribu contra uno de sus propios israelitas. Te animo encarecidamente a adentrarte en los detalles de los capítulos 20 y 21, ya que relatan una cruenta batalla, donde se pierden innumerables vidas en ambos bandos. Al final, solo sobreviven 600 hombres de la tribu de Benjamín, lo que marca un desenlace devastador para ambas partes involucradas en el conflicto. Este pasaje del libro de los jueces refleja la profundidad de la tragedia y el conflicto que surge a través del alejamiento de los principios éticos y espirituales. La guerra civil se convierte en un símbolo sombrío de cómo la desconexión de Dios lleva a la discordia, la violencia y la pérdida de vidas humanas, dejando a comunidades enteras sumidas en la desolación y el sufrimiento. Es vital comprender que el alejamiento de lo divino no solo conduce a la pérdida de valores éticos, sino que también puede resultar en la destrucción de comunidades enteras. Este relato subraya la importancia de buscar la unidad, la comprensión y el respeto mutuo, así como de mantener una conexión espiritual y ética sólida, para evitar conflictos destructivos y preservar la integridad y la dignidad de todos los seres humanos. El capítulo 21 del libro de los jueces marca un giro en la narrativa, presentando un cambio en la actitud de las otras 11 tribus hacia la tribu de Benjamín. Surge una preocupación y pesar entre las demás tribus al contemplar la posible extinción de la tribu de Benjamín, con solo 600 hombres vivos y la ausencia de mujeres de esa tribu. Para contraer matrimonio y garantizar la continuidad generacional, se avisora el riesgo de que una de las 12 tribus de Israel desaparezca, lo que genera un profundo temor entre los israelitas. Este momento crítico en la historia de Israel proporciona una ilustración vívida de cómo las acciones y decisiones desencadenan consecuencias profundas y, a menudo, imprevistas. La guerra civil previa y la actual preocupación por la preservación de una de las tribus resaltan las repercusiones devastadoras de la distancia de Dios y la falta de adherencia a los principios fundamentales de justicia, amor y compasión. El relato, en su esencia, ofrece una lección intemporal sobre las ramificaciones de nuestras elecciones y acciones. Destaca la importancia de mantener valores éticos y morales arraigados en una conexión sólida con lo divino. Revela cómo las decisiones humanas, guiadas por la falta de apego a esos valores fundamentales, pueden llevar a desenlaces trágicos y a situaciones de desesperación en las que se pone en peligro la continuidad misma de comunidades enteras. Asimismo, este relato subraya la necesidad de reflexionar profundamente sobre el impacto de nuestras decisiones, no solo en el presente, sino también en el futuro. Nos insta a reconocer la fragilidad inherente a la desconexión espiritual y moral, advirtiéndonos sobre las consecuencias que podrían acarrear el alejamiento de valores fundamentales y una relación cercana con lo divino. La historia que se despliega nos conduce hacia una cuarta lección fundamental. Cada decisión incorrecta que tomamos conlleva a consecuencias inevitables. A pesar de que las otras 11 tribus cometieron un error al confrontar y eliminar a los benjamitas, esta fue una elección que tomaron y ahora deben afrontar las repercusiones de sus acciones. Por otro lado, los benjamitas también deben hacer frente a las consecuencias de sus propias decisiones erróneas. Es crucial comprender que, si bien tenemos control sobre nuestras acciones, no podemos ejercer dominio sobre las consecuencias que éstas generan. Cada acción que emprendemos trae consigo un conjunto de resultados que pueden ser impredecibles y desafiantes, y es nuestra responsabilidad enfrentarlos. En esta narrativa, presenciamos cómo los israelitas buscan abordar la situación creada por la carencia de mujeres para los 600 hombres benjamitas, luego de tomar medidas drásticas, como la muerte de un hombre del clan de Jabes Jalat. Se encuentran con 400 mujeres que no han mantenido relaciones con hombres. Ante esta circunstancia,
deciden ofrecer a estas 400 mujeres a 400 de los 600 hombres benjamitas, para que puedan establecer familias y garantizar la descendencia de la tribu. Sin embargo, surge un problema evidente. Una simple operación matemática revela la disparidad numérica. Si había 600 hombres benjamitas que necesitaban esposas debido a la tragedia anterior, ahora solo 400 de ellos tienen una esposa del clan de Jabes Galat. Este giro de la historia destaca la complejidad y las ramificaciones imprevistas que surgen de las decisiones tomadas en un intento de rectificar situaciones problemáticas. Revela cómo, a pesar de los esfuerzos por resolver una crisis, surgen desafíos adicionales que requieren atención y soluciones adicionales. La narrativa ilustra cómo una cadena de decisiones mal concebidas puede generar desequilibrios aún mayores, y cómo las acciones destinadas a remediar una situación pueden, a su vez, desencadenar problemas adicionales. La situación planteada presenta un dilema complejo y una realidad desafiante. A pesar de los esfuerzos por abordar el problema de la escasez de esposas para los benjamitas, la solución no resulta completa ni satisfactoria para todos los involucrados. El hecho de que queden 200 hombres benjamitas sin pareja subraya las dificultades que surgen como consecuencia de decisiones pasadas y cómo éstas impactan de manera desigual a las personas involucradas en la situación. El problema evidente es que 200 hombres de la tribu de Benjamín no tienen esposas, lo que genera una nueva serie de complicaciones. Como mencioné anteriormente, una mala decisión a menudo desencadena otra, y en este caso, los israelitas se ven enfrentados a una situación en la que se ven obligados a tomar medidas extremas para resolver la falta de esposas para estos 200 hombres benjamitas. Esto resalta cómo las acciones pasadas, aunque se tomaron con la intención de resolver un problema inicial, pueden generar nuevas complicaciones y desafíos imprevistos. La narrativa continúa presentando un dilema ético que confrontan los israelitas debido a un juramento previo que habían realizado, comprometiéndose a no dar en matrimonio a sus hijas, a los hombres de la tribu de Benjamín. Sin embargo, los israelitas abordan esta restricción, interpretando creativamente el juramento de manera retorcida. Su razonamiento se inclina hacia una interpretación peculiar. Argumentan que aunque no pueden otorgar directamente a sus hijas como esposas a los hombres de Benjamín, debido al juramento, no hay restricción alguna si los benjamitas las secuestran. Esencialmente, sugieren a los hombres de Benjamín que durante una festividad, algunas de sus hijas estarán disfrutando y bailando, y si los benjamistas las secuestran en ese momento, no constituiría una violación directa del juramento que habían realizado. Este giro de la historia ilustra vívidamente cómo una serie de malas decisiones se acumulan, provocando un ciclo de consecuencias cada vez más complicadas. La solución propuesta por los israelitas para abordar la falta de esposas para los benjamitas implica otra acción moralmente cuestionable y arriesgada: alentar de manera indirecta el secuestro de mujeres durante una festividad. Aunque esta solución puede parecer ingeniosa desde una perspectiva legalista, es crucial notar la complejidad ética y moral involucrada en esta situación. Este episodio refleja de manera contundente cómo la cadena de malas decisiones puede afectar a múltiples personas y cómo las acciones tomadas bajo presión pueden generar más dilemas éticos y complicaciones, en lugar de resolver los problemas existentes. Al ahondar en la reflexión de esta historia, se hace patente la complejidad de las repercusiones ocasionadas por la decisión errónea tomada por los hombres de la tribu de Benjamín. A pesar de que merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones, la mayoría de los habitantes de esta comunidad no estaban directamente vinculados al acto específico que desencadenó los trágicos sucesos que sucedieron. Sin embargo, se vieron atrapados en un conflicto violento que les arrebató la vida de manera injusta. La tragedia también se extendió a las personas de Jabes Galat, quienes sufrieron pérdidas significativas y un sufrimiento indecible. Las mujeres de esta región fueron arrancadas de su entorno familiar y entregadas a los benjamitas, lo que resultó en su secuestro y en la dolorosa separación de sus seres queridos. Este conjunto de infortunios y sufrimientos fue desencadenado por una sucesión de decisiones erradas,
provocando un desenlace desgarrador que afectó a numerosos individuos inocentes. Sin embargo, en este punto crucial reside la quinta y última lección que deseo compartir hoy. A pesar de nuestras decisiones más destructivas, la misericordia de Dios se manifiesta hacia nosotros. El relato final del libro de los Jueces culmina narrando cómo los benjamitas, a pesar de sus acciones lamentables, tomaron a tantas mujeres como necesitaban de las bailarinas que habían sido capturadas. Restituyeron lo que habían arrebatado y se embarcaron en la reconstrucción de sus ciudades, un proceso que simboliza el renacimiento después de la adversidad. En ese lapso, cada israelita que retornó tuvo la oportunidad de vivir nuevamente en sus propias tribus y con sus familias, recuperando así la herencia que les pertenecía. Este pasaje no solo ilustra la restauración material de lo que se perdió, sino que también representa un poderoso testimonio de la gracia divina, que se manifiesta a pesar de nuestras acciones erróneas y destructivas. El último verso del libro de los Jueces resume todo su contenido. Se menciona que en aquellos días no había rey en Israel, y cada individuo actuaba según lo que consideraba correcto. Este pasaje revela la carencia de una autoridad centralizada y refleja cómo las personas estaban guiadas por sus propias interpretaciones de lo correcto, lo que desembocó en un caos moral y social, donde la ausencia de un liderazgo unificador permitía una multiplicidad de perspectivas sobre lo ético y lo justo. A pesar de que Dios mostró gracia al permitir la reconstrucción y repoblación de la tribu de Benjamín, las decisiones tomadas por ellos tuvieron consecuencias inevitables. Esta lección es de vital importancia. Cada decisión que tomamos, tanto tú como yo, tiene un impacto con consecuencias que a menudo son impredecibles e inmensurables. En ocasiones, somos incapaces de prever completamente las ramificaciones de nuestros actos. Es esencial reconocer que nuestras acciones no solo repercuten en nosotros mismos, sino también en aquellos que nos rodean, frecuentemente de formas que escapan a nuestra anticipación. Esta reflexión nos invita a ser conscientes de la responsabilidad inherente a nuestras elecciones, ya que éstas pueden desencadenar efectos dominó en nuestras vidas y en las de los demás. Nos recuerda que debemos ser diligentes y considerados en nuestras decisiones, puesto que su impacto se extiende más allá de nuestro propio círculo, influyendo en la realidad de aquellos con quienes compartimos nuestro mundo, muchas veces de maneras que escapan a nuestro control directo. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.